Una vez más, bienvenidos a este curso de Apocalipsis que estamos realizando de manera online. Espero que hayan tenido la posibilidad no solamente de ver los videos anteriores, sino que también se hayan dado el tiempo de repasar los videos anteriores. No solamente eso, también me gustaría pensar que además de repasar los videos anteriores, han tenido tiempo para poder buscar e investigar en la bibliografía propuesta. En cada uno de los videos, cuando se sigue el enlace a YouTube, aparece en la descripción una cantidad de libros que se están recomendando como lectura complementaria al texto de Lyle Stokes, que es el que estamos usando como base para este curso. En el día de hoy nuestro objetivo es poder terminar con las 7 iglesias. Nos quedan 4 iglesias. La semana pasada vimos Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Creo que hoy podemos terminar con todas las iglesias. Tal vez nos extendimos un poquito, pero era importante poder hacerlo. Después se nos viene toda una pintura del libro de Apocalipsis que tiene mucha simbología y que va a ser importante que sí, ahí también nos detengamos en detalle, pero seguramente iremos avanzando más rápido. Así que bueno, sin más, comencemos con la siguiente iglesia, que es Tiatira. Bueno, de Tiatira no tenemos demasiada información. De hecho, de las 7 ciudades mencionadas en estos mensajes a las 7 iglesias, Tiatira posiblemente sea la ciudad menos importante, por así decirlo. Es importante en algunos sentidos, pero comparándola con las otras es menos importante. Cosas interesantes es que Tiatira está conectada con muchas de las ciudades que están aquí mencionadas. Está conectada por vía terrestre con Éfeso, con Pérgamo. De hecho, en relación a esta última, con Pérgamo, Tiatira tenía una guarnición militar muy fuerte. La ciudad no tenía muchas defensas como para poder resistir un ataque. Básicamente la posición estratégica de Tiatira hacía que al estar una guarnición puesta en ese lugar fuera suficientemente buena o le diera suficiente tiempo a Pérgamo para estar preparada en caso de invasión. En ese caso, Tiatira viene a ser básicamente como un escudo. Ni siquiera básicamente, literalmente es un escudo, es el escudo de Pérgamo frente a invasiones. Tiatira, por lo mismo, por estar interconectada terrestremente con varias ciudades aquí mencionadas y por la importancia que tiene para Pérgamo, Tiatira se transforma en un centro comercial muy fuerte. Se cree que la iglesia de Tiatira en realidad externamente o en una primera impresión era una iglesia bien organizada y era una iglesia que tenía mucha gente. Sin embargo, es la iglesia frente a la cual el Cristo resucitado tiene más cuestiones que decir en contra. Y vamos a ver algunas de estas cosas porque sería bueno que las señaláramos. Se habla de una mujer llamada Jezabel. Se desconoce si esta Jezabel está usando ese nombre de forma simbólica, como anteriormente fue Balaam, y está haciendo referencia a esta mujer impía que fue parte de la monarquía en Israel, o se referiría a un nombre literal, una mujer real que se llamara Jezabel. Yo me inclino a pensar de que es el primer caso, está usando una simbología veterotestamentaria y que tiene sentido con todo lo que aquí está señalando. Esto de los sacrificados, los ídolos, es muy interesante. ¿Se recuerdan? Yo les mencioné que Tiatira es un lugar donde hay mucho comercio, próspera en ese sentido. El comercio está nutrido de diferentes, podríamos decir, gremios, comerciantes, artesanos, y diferentes otros quehaceres que en el caso de Tiatira estaban muy conectados con los gremios, lo que nosotros pudiéramos llamar sindicatos de hoy. En Tiatira tenían una especial importancia. La importancia es la siguiente: cada uno de estos gremios se juntaban cada cierto tiempo, no solamente para tratar cuestiones administrativas. Lo civil y lo religioso en el siglo I es una cuestión que se funde. Por lo tanto, lo que ellos realizaban durante sus reuniones eran sacrificios
a los dioses patronos de dichos gremios. Hoy en día hay religiones como el catolicismo que han puesto ciertos santos patronos sobre algunas cuestiones. Algo muy similar ocurría en Tiatira. Participar de estos gremios significaba fortalecer evidentemente las relaciones comerciales, crecer, como hasta el día de hoy, cuando cooperativamente se juntan personas que hacen una misma actividad. Pero en este caso, estas cuestiones siempre terminaban en sacrificio a los ídolos, o comenzaban con sacrificios a los ídolos y luego con todas las comidas que tenían que ver con lo sacrificado a los ídolos. Y pareciera que esto tiene que ver con lo que se menciona en relación a Jezabel. Estos rituales o estas reuniones usualmente terminaban también en orgías sexuales, una cuestión que no es nada raro para las religiones del siglo I, las religiones paganas del siglo I. Entonces, es muy probable que en la iglesia hayan habido artesanos, comerciantes, gente que se dedicaba a distintos rubros, que de alguna manera se sentían compelidos a poder participar de estos gremios, porque les resultaban obviamente beneficiosos para su actividad. Al parecer hay una mujer llamada Jezabel que está incitando a que lo hagan, y al hacerlo los está incitando a participar de los sacrificados de los ídolos en un sentido plenamente consciente, no como lo trata Pablo en Primera de Corintios, en donde habla acerca de que el cristiano puede comer sin ningún problema, pero habla acerca de motivos de conciencia. El que se mete a un gremio de este tipo está claramente consciente que se está metiendo a algo en donde va a tener relación con los dioses de la ciudad. Y también tiene relación con las orgías, con estos desbandes sexuales que ocurrían en esto. El verso 24 es muy interesante porque nos habla de un concepto que rara vez, yo no lo había visto en otras ocasiones, solamente en el libro de Apocalipsis. Dice, ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. ¿Qué es eso de los profundos secretos de Satanás? Yo no sé las versiones que ustedes tengan en su Biblia. Mi versión tiene unas comillas en donde dice profundos secretos de Satanás. Hay algunas teorías al respecto. La que les voy a compartir posiblemente sea la que tiene mayor asidero. Rapidito, cuando comienzan ya a extenderse el evangelio, comienzan a surgir ciertas mezclas de lo que era la proclamación del evangelio con algunas religiones gnósticas, no agnósticas, sino gnósticas, de la palabra gnosis, que significa conocimiento o sabiduría. Religiones que pretendían, o prácticas religiosas que pretendían decir a los iniciados que tenían que tener ciertos conocimientos para poder acceder a ciertos poderes, ya sea ocultos, o en este caso muchos que mezclaron esto con el cristianismo, poderes que tenían que ver con la misma deidad. Una cuestión que Juan, incluso en sus epístolas, se opone constantemente. Al parecer aquí tiene que ver con eso, tiene que ver con algún tipo de práctica que tendría que ver con investigar y profundizar en estos secretos ocultos bajo la excusa de poder usarlos para el bien. Una cuestión interesante. A nosotros nos puede parecer ridículo o sin sentido. Sin embargo, hoy nos encontramos con un montón de predicadores que a lo mejor han tenido cierto pasado en lo oculto y han querido mostrar de que a través de su conocimiento que obtuvieron en su pasado oculto, del ocultismo o del satanismo, pueden de alguna manera ayudar a los creyentes en esta suerte de guerra espiritual. Una cuestión entonces que no es nueva para hoy, sino que al parecer tiene antecedentes en una práctica que se está realizando en la iglesia de Tiatira. Muy interesante. Luego vienen las promesas y tal vez una que es interesante, la del verso 8, dice, también le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un término que a algunos los puede confundir un poco, y alguien pudiera pensar que se trataría de Lucifer, ese portador de luz, y que la tradición cristiana significaría el mismo
diablo. Un tema cuestionable, pero no lo vamos a tratar acá. Lo que sí quisiera decir es que Apocalipsis es el libro, en el capítulo 22 es el único libro que habla acerca de Jesús como la estrella de la mañana. Si respetamos la simbología que el mismo libro nos propone, entonces pudiéramos pensar de que esta promesa de tener la estrella de la mañana que nace en los corazones está hablando precisamente de Jesús y de aquellos que vencen, de participar de la comunión plena con Jesucristo. Pudiéramos seguir ahondando, el tiempo es corto, les invito a investigar. Por favor, la próxima clase es una clase que vamos a hacer en vivo y espero ansioso toda la interacción que vamos a poder tener y las preguntas que ustedes también tienen, las cuales ya pueden empezar a enviarlas al correo seminario-del-pacto@gmail.com. Bueno, terminemos con Tiatira por ahora, vamos a la siguiente iglesia del capítulo 3, Sardis. Y nos encontramos ahora con el mensaje a la iglesia de Sardis. La palabra Sardis es interesante porque es una palabra plural. Sardis estaba compuesta básicamente de dos ciudades o dos poblados, uno que está en el valle y tal vez la más importante políticamente hablando, que estaba en la cima o en el risco de una montaña. Ese es el sentido de Sardis, es un plural, no se alcanza a percibir muy bien en el español, pero en el griego se nota claramente. La historia de Sardis es interesantísima. Comienza la carta diciendo: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya vimos anteriormente de que los 7 espíritus de Dios es una referencia al Espíritu Santo, y las 7 estrellas tienen que ver con una referencia a las 7 iglesias. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Es interesante eso de tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. 700 años antes de la escritura de este mensaje a la iglesia de Sardis, Sardis gozaba de una grandeza impresionante, maravillosa ciudad. Pero ocurrieron algunos errores políticos y también de guardia que hicieron que esta ciudad cayera. Creso, que era el rey lidio en ese entonces, decide ir en contra del imperio persa, conducido por Ciro. No mide las consecuencias, realiza una expedición militar en la que es derrotado. Luego la ciudad es sitiada. La ciudad parecía inexpugnable realmente porque los accesos naturales de la ciudad estaban todos perfectamente cubiertos por esta montaña. Naturalmente parecía que era inexpugnable. Eso hizo que los de la guardia de Sardis se lo tomaran muy relajadamente. Un día, la historia cuenta de que haciendo guardia frente a la ciudad, viendo qué pasaba, preguntándose cómo podemos entrar a esta ciudad, un soldado persa vio que a un soldado de Sardis se le cayó el yelmo, el casco, se le cae para afuera de la ciudad. Y luego observa cómo por un costado, literalmente por una grieta que había en la montaña, él logra salir y recuperar el yelmo. Eso le dio a este soldado la gran idea que hizo caer a Sardis. Tomaron un destacamento y esa noche entraron y destruyeron Sardis. La ciudad cayó porque habían bajado la guardia en ese lugar. No contentos con la experiencia que sufrieron, en el tiempo en que Alejandro Magno toma todo dominio sobre esa zona y en el tiempo en que Alejandro Magno después fallece, en el tiempo en que ese imperio helenístico de Alejandro él muere, comienzan disputas entre sus generales y uno de ellos es Antíoco, y Antíoco quiere tomar esa ciudad.
y comienza nuevamente y la historia se repite. Un soldado nuevamente se da cuenta que hay una grieta por ese lugar y nuevamente entran y nuevamente la ciudad cae. La ciudad cayó 2 veces producto de que quienes tenían que hacer guardia no hicieron guardia. Una ciudad que tenía nombre, esplendorosa, pero que ahora estaba muerta. En el año 17, si mal no recuerdo, después de Cristo, un terremoto azota la ciudad y también destruye gran parte de ella. Por eso, mira, tiene mucho sentido lo que dice el verso 2. Acá dice, despierta. En otras traducciones dice, mantente en guardia o estate alerta. Esas palabras tienen que haber resonado profundamente en aquellos que leen la carta o escuchan la carta y que son conscientes de la historia que tiene Sardis en el pasado. Una iglesia, una ciudad que por no estar alerta, por sentirse demasiado confiada, descuidó una grieta en la montaña que hizo que la ciudad cayera no una, sino 2 veces. Por eso tiene mucho sentido, despierta o está alerta. Es interesantísimo cómo el Cristo resucitado, cuando les escribe a las iglesias, lo dijimos en el video anterior, siempre toma algún elemento que hace que Él se identifique con la iglesia o toma algo de la cultura de la ciudad que hace que termina resultando una analogía de la realidad espiritual que tiene esta iglesia. Es interesante porque al parecer aquí hay una especie de patrón común en el mensaje a las 7 iglesias. No me atrevería a decir de que eso siempre es así, pero en mi experiencia he visto que se repite con más frecuencia de la que yo quisiera. Lo siguiente, que una iglesia termina siendo en muchos casos el reflejo de cómo es la ciudad. Y es por eso que llegar con el mensaje del Evangelio y afectar la cultura de una ciudad, evidentemente que es afectar la cultura de una iglesia. No solamente debiera afectarse a la iglesia, sino a la ciudad completa, a fin de que no solamente la iglesia que está fomentando algo sea beneficiada, sino todas las iglesias. Eso es un comentario muy personal, demasiado personal tal vez. Ok, y las promesas, habla acerca de vestiduras blancas, habla acerca del nombre en el libro de la vida, habla acerca de reconocer su nombre delante del Padre y sus ángeles. Bueno, respecto a las vestiduras blancas, el blanco siempre ha tenido un significado en la Biblia de santidad, de pureza, es el color con que visten los sacerdotes, puede tener ese tipo de connotación. En el tema del libro de la vida es una frase que es recurrente en el texto bíblico y sería interesante notar de que habían ciertos registros que tenían los gobernantes en las ciudades. Estos registros tenían la lista de personas que ahí vivían y cuando alguien moría o alguien cometía un crimen deleznable, un crimen que merecía olvidarse de aquella persona, pues esos nombres eran quitados de ese libro de registro. Tal vez esto pudiera tener cierta resonancia en la cultura cuando se habla de que Dios, al igual que los gobernantes, tiene esta suerte de libro que sería el libro de la vida, un libro que no estamos diciendo que sea literal, pero sí nos habla de que hay una lista de personas que pueden y que se les ha permitido ser partícipes de aquello. Tenemos ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es interesante, de esta iglesia no se mencionan cosas malas, se resaltan muchas cosas positivas, son de sencillo entendimiento. Así que vamos a irnos un poquitito a el trasfondo de la ciudad, a ver si podemos extraer algunos detalles que nos sirvan para entender un poco más. Filadelfia viene de Filadelfos, que significa amar a su hermano. Esta ciudad fue fundada por Átalo, que era hermano de Eumenes, rey de Pérgamo. Y él amaba tanto a su hermano que le pone a esta ciudad Filadelfia, el que ama a su hermano. Era una ciudad como patrocinada
por Pérgamo, que era la más importante de Asia Menor. Filadelfia no está ahí como un centro, no está como un centro eh, para guarniciones militares, ni tampoco es un gran centro comercial. Filadelfia es puesta en ese lugar, que es una zona limítrofe y que conecta con otras ciudades, como una lumbrera de la cultura griega. Se decía de Filadelfia que Filadelfia era la puerta que estaba abierta para mostrar la cultura helenística al resto del mundo civilizado. Era una forma de tener, casi como colonizar, pero culturalmente. Por lo tanto, la ciudad tenía una gran importancia en el sentido que transmitía la cultura griega a toda la región, y ese era el objetivo de Filadelfia. Y se menciona eso, que era una puerta abierta para esa ciudad. Es una ciudad, lamentablemente, que fue en algún momento, ¿se acuerdan que hablamos de un terremoto en el 17 después de Cristo que destruye Sardis? Bueno, lo mismo le pasa a Filadelfia. Es una ciudad que fue destruida, que comenzaron a reconstruirla, pero los temblores y los pequeños terremotos continuaban constantemente en Filadelfia. De tal manera que mucha gente tenía que salir de ahí, huir. Veían como de repente una casa que estaba normal, al día siguiente tenía una grieta que se había descubierto. Entonces mucha gente estaba en ese lugar, pero por un tiempo determinado, y luego se tenían que ir. Era necesario salir, no podían quedarse en ese lugar porque sentían su seguridad amenazada al estar en un lugar así. Es interesante que esta ciudad le tenía mucha lealtad a los emperadores romanos, a tal punto que en 2 ocasiones se le cambió el nombre. En una ocasión se le llamó Neo Cesarea y en otra ocasión se le llamó Flavia en tiempo de Vespasiano. Vespasiano, que pertenecía a la familia de la dinastía flaviana, de la cual también desciende Domiciano, el actual emperador en tiempos de la escritura de Apocalipsis. En honor a él, en el tiempo de Vespasiano, se le puso Flavia. Neo Cesarea y Flavia duraron un poquito tiempo porque estaba muy enraigado en la ciudad su nombre, su original nombre, Filadelfia. Pero es interesante porque estos elementos nos sirven para entender algunas de las cosas que se dice en la carta. Por ejemplo, la carta sí habla acerca, por ejemplo, al principio, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que eso es una clara muestra, un claro símbolo de autoridad del que está escribiendo o del autor que está enviando la carta, que estamos entendiendo que es el Cristo resucitado. El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Está hablando acerca de este juego de puertas, de abrir y cerrar, y que es cómo se le conocía también a Filadelfia, como esta puerta a la cultura. Es interesante, aquí hay una identificación nuevamente de Cristo con la ciudad. En el verso 11 dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Esa corona es un estéfanos, es una corona de haber terminado la carrera. Que salga vencedor, lo haré columna en el templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Recuerdan que la gente de Filadelfia, a raíz de toda esta inseguridad, tenía que estar saliendo de allí. Acá hay una promesa de hacerlos firmes, de hacerlos sólidos en una posición en la cual no tendrán nunca más que moverse de allí. Estarán en ese lugar, es plena seguridad. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, un nuevo nombre. Si había una ciudad que sabía de cambios de nombre, era Filadelfia. Y aquí Dios le dice: vendrá un tiempo en que se pondrá sobre ti un nombre que ya no será ni Neo Cesarea ni Flavia, sino que será el nombre de mi Dios. Hay una clara identificación. Los que leen primero la carta, los que la escuchan primero, entienden perfectamente a qué se refiere. Y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Es una carta muy linda, muy hermosa a una iglesia que, a pesar de que tiene sus sufrimientos, a pesar de que tiene sus dificultades,
se ha mantenido firme, se ha mantenido fiel. Y es una iglesia de la que se hablan solamente cosas buenas. Hay advertencias, pero hay una gran resonancia de la cultura de la época sumida en el mensaje que se envía a Filadelfia. Una carta, un mensaje a una iglesia muy interesante. Y terminamos ahora con el mensaje a las 7 iglesias, pasando por la última de ellas, por la iglesia de Laodicea. Llegamos entonces a la última de las iglesias, la iglesia de Laodicea. Notamos en el mensaje anterior que respecto a Filadelfia no se dice nada negativo. Nos encontramos con Laodicea con lo totalmente opuesto. No se dice absolutamente nada positivo. Laodicea era una ciudad que estaba construida sobre una meseta, tenía una posición tal que cierto comentarista, Ramsay, dice: Laodicea lo único que necesitaba para ser una gran ciudad era paz. No estaba en una situación que pudiera ser peligrosa para ella en cuanto a las invasiones, y ciertamente la paz la obtuvo cuando cayó bajo el imperio de Roma. Pudo obtener, ser beneficiaria de la Pax Romana, de la que en algún momento hemos hablado, y la ciudad de Laodicea creció de forma extraordinaria y se hizo muy, pero muy poderosa. Registros históricos dicen que en el año 61 después de Cristo, un terremoto, nuevamente un terremoto en la zona, destruye la ciudad. Lo lógico habría sido de que frente a esta destrucción de la ciudad, el imperio hubiese aportado para poder reconstruirla, como lo hizo con otras ciudades. Sin embargo, los habitantes de la Odisea eran tan ricos, eran tan prósperos, que no permitieron que nadie les ayudara en la reconstrucción de la ciudad. Y ellos, por sus propios medios, los historiadores romanos recalcan eso, por sus propios medios reconstruyeron la ciudad. Eso era un logro y una declaración de prosperidad increíble, extraordinaria. Ahora, muchos judíos, los judíos de la diáspora, cuando hablo de la diáspora me refiero a tiene que ver con la dispersión. Desde tiempos anteriores a Roma, anteriores a esa ocupación, hablemos ya del tiempo en que los judíos son deportados a Babilonia. Muchos judíos que logran escapar se van a distintos lugares, a distintas ciudades, y en esos lugares comienzan a vivir y a transmitir su cultura, y comienzan las sinagogas, etc. A esos judíos, que no son los que están en Palestina, se les llaman judíos de la diáspora. Muchos judíos de la diáspora estaban en la Odisea y eran muy prósperos. Cada año tenían que pagar el impuesto al templo, y como eran tantos en la Odisea, mucho del oro de la Odisea salía de aquel lugar y se iba por concepto de impuesto. Esto obligó que las autoridades de la Odisea en algún momento detuvieran aquello y confiscaran una gran cantidad de oro que iba dirigida a Jerusalén por concepto de impuesto. Eso es interesante, lo vamos a notar en la lectura. Otra cosa interesante: 20 kilómetros al oeste había un templo. En este momento no recuerdo el nombre específico de ese templo, pero era 20 kilómetros al oeste, pero era un templo que tenía una similitud muy parecida con el de Esculapio, que vimos la semana pasada. Tenía que ver con cuestiones medicinales. Habían dos cosas que habían conseguido y que le habían dado cierta fama y cierto renombre a la ciudad de la Odisea, y es que tenían un ungüento que era para los oídos, que era muy bueno, y además un colirio que habían desarrollado y mucha gente de distintos lugares confluía en la Odisea en busca de el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Otra cosa interesantísima es que la Odisea, al ser tan próspera comercialmente hablando, había desarrollado además, gracias a su geografía, el pastoreo de ovejas, y en gran cantidad. Ellos fueron tal vez los primeros en producir gran cantidad de ropa exterior a muy bajo costo. Esto hacía de que la gente de la Odisea vistiera muy bien y servía para que
esos vestidos, esas vestimentas se vendieran en todas partes del Imperio Romano a un costo mucho más accesible. Entonces había mucha fama en torno a estos elementos. Elementos todos que resuenan en la carta a la Odisea, porque dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Acá hay un elemento interesante que no había mencionado. La Odisea tenía un problema, no tenía fuentes de agua propia. Por lo tanto, se construyeron acueductos que llevaban el agua o traían el agua desde al menos 10 kilómetros de distancia hasta la ciudad. Eran aguas de manantial y lamentablemente por este tráfico del agua y por esta forma en que era transportada, el agua no siempre era fresca, sino que a veces estaba tibia. Otros señalan de que es posible que haya sido tibia porque las aguas que se proveían para la ciudad eran de origen volcánico, y que por eso tenían cierta temperatura que las hacía desagradables, si se querían tomar directamente de ella. Algo que debe ser frío es agradable tomárselo frío, y algo que es caliente es agradable tomárselo caliente. Tibio es algo que no se disfruta cuando debiera ser lo uno o lo otro, y parece que este es el símbolo que se ocupa acá respecto de la tibieza de la iglesia. Y dice, no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No es un vómito como